Hoy también vamos a hablar del programa de Adobe Photoshop y concretamente de una nueva versión de su plugin para revelado Camera Raw 11.0. ¡Dentro vídeo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal, que como sabéis es un canal dedicado a la fotografía y más concretamente a la edición fotográfica con el programa de Adobe Photoshop. Pues los adobitas, después de un largo verano, nos han puesto en circulación versiones nuevas de prácticamente todo su paquete y yo me voy a centrar en concretamente la nueva versión de Camera Raw. Hay una nueva versión de Photoshop también, la 20.0. Quizá más adelante haga un tuto para esas 13 o 14 modificaciones que tiene, de las que tan solo una me parece interesante. Pero quizás sea un poco más adelante. Ya hay muchos tutos en circulación al respecto y sería un poco solamente contaros eso desde mi punto de vista. Voy a quitar esto, conservar las combinaciones y no volver a molestar, y no lo volverá a molestar. Como os decía, me centro en Adobe Camera Raw versión 11.0. Aquí lo podéis ver. Lo marco en la parte superior de la pantalla. Este es el nuevo programa y como veis ya he abierto una fotografía. No cambia la interface, no cambia prácticamente nada en ese sentido. Y bueno, aquí tengo una fotografía que veis claramente subexpuesta. Bueno, pues ahora voy a explicaros qué cambios tan importantes en mi opinión hay en esta versión. El primero de los cambios es que seguramente a muchos pase desapercibido, es que en esta pestañita de aquí, la de calibración de cámara, fijaros que antes llegábamos solamente hasta el motor 4, la versión 4 del motor de cálculo, y ahora tenemos una nueva versión 5. ¿Qué es esto del motor? Bueno, pues esto es un montón de algoritmos que hay dentro que resuelven un montón de complejos problemas matemáticos de una determinada manera y hacen que los tiradores, cuando los deslizamos, hagan una función u otra. Y aquí no es que haya cambios estructurales importantes en esos algoritmos, pero sí hay uno muy importante que tiene que ver precisamente con borrar neblina, y vais a ver hasta qué punto. Fijaros que si yo me coloco en la calibración anterior, en el motor anterior, la versión 4, y yo utilizo el comando borrar neblina, fijaros lo que ocurre. Bueno, pues lo que ocurre es que levanta al desplazarlo hacia la izquierda, no a la derecha. A la derecha siempre ha funcionado muy bien. Es como si de pronto toda la niebla que haya hace que desaparezca. Eso sigue funcionando más o menos igual, y solo más o menos igual que en este motor. De hecho, fijaros que si yo cambio de la versión 4 a la versión 5 con el tirador de neblina desplazado hacia acá, no ha habido cambios entre una versión y la otra. Pero fijaros lo que ocurre si yo cambio ese tirador hacia acá y me desplazo borrar neblina hacia acá. Y ahora cambio a la versión 5. Fijaros qué cambio más importante. Fijaros cómo no ha afectado ese borrar neblina al desplazarlo hacia la izquierda tanto a las sombras. Vuelvo a repetirlo para que veáis la diferencia. Voy a ponerlo a 0 para ahondar un poquito más en el ejemplo. Bueno, pues mirad, ahora dejo yo esta neblina a 0, me coloco en el motor de cálculo nuevo. En el motor de cálculo antiguo. Vamos a empezar por el motor de cálculo antiguo y veamos qué es lo que haría yo con una imagen que está claramente subexpuesta. Bueno, pues yo lo que haría, esto es un poquito técnica de revelado, no voy a entrar en primario ni nada de eso, me voy a dedicar solamente a luces, sombra, no voy a entrar tampoco en ruido. Ahí no hay un mejor comportamiento en general de todo frente al ruido. Que en esta nueva versión en general,
pero también en la versión, en la versión me refiero a la versión como la versión de la aplicación en su conjunto, no del motor de cálculo, que también. El motor de cálculo 5 es más potente y mejor frente al ruido que el 4. Bueno, si yo tuviera que revelar esta imagen, yo haría más o menos lo siguiente: levantaría ligeramente las luces de esta manera, para a continuación recuperar más de las sombras, ya me empieza a aparecer la silueta, bajaría los negros tratando de cerrar los negros, y bueno, con borrar neblina, por tratarse de un retrato, me lo llevaría quizás hacia atrás, que no me permite casi nada, o lo dejaría ahí hacia adelante. Quizás un juego podría ser tirar de borrar neblina, jugar un poquito con el contraste, pero me lleva muy lejos, no es la mejor de las opciones. Borrar neblina muy poquito y ahora forzar un poquito y tirar los negros más hacia atrás. Y este sería el revelado por donde yo empezaría. Quizás, bueno, pues tiene mucho color, quitaría un poquito de saturación, y pues ahora ya después, inmediatamente después, comenzaría a utilizar correcciones de revelado zonales con el filtro radial y el filtro de degradado y el pincel, sobre todo para sacar estos negros, y sobre todo para bueno, pues forzar mediante un radial. Más o menos podría ser de esta manera, lo reseteo a cero, y con un radial de esta manera marcaría ese chorro de luz, llevándome los negros hacia atrás, y bueno, pues levantando un poquito aquí, una cosita así. Fijaros el cambio que da la imagen. Pero bueno, no quiero esto, porque la comparación que la quiero hacer sin atender a eso. Y bueno, este sería el revelado con el motor 4. Fijaros que este iconito negro nos está diciendo que ahora dice actualiza la versión 5 del actual. Todos los revelados antiguos nos los va a cargar con la versión anterior, nos va a pedir la actualización. Ojo con eso, porque puede, como vais a ver ahora, cambiar mucho los resultados. Fijaros con este revelado que he hecho. Si yo cambio a la versión 5, hay un pequeño cambio, porque he desplazado la neblina solamente 8 puntos hacia atrás. Si yo hubiera desplazado la neblina más hacia atrás, que me permitiría hacer esto, yo ahora aquí puedo bajar las luces, puedo aumentar el contraste, y puedo aumentar incluso la claridad. Voy a bajar iluminaciones, y ahora entraría con los radiales. Fijaros lo que ocurre si yo ahora cambio a la versión 4. Infumable, ¿no? Absolutamente distinto. Bueno, pues esta es la magia de esta nueva versión de Camera Raw, con este nuevo motor de cálculo, que, como os digo, es más, aparte de que incorpora lentes más novedosas, es completamente nuevo. Se comporta mucho mejor frente al ruido, muchísimo mejor frente al ruido. Quizás haga un tuto explicativo con alguna imagen nocturna con mucho ruido, para que veáis que eso también es cierto, pero sobre todo tiene esta nueva facultad que me permite estirar más el revelado, y ejecutar el revelado de una manera un poco distinta, que nos puede conducir a soluciones muy distintas. Y hasta aquí os quería contar de Camera Raw, versión, como os digo, 11.0, y seguramente que nos veamos muy pronto en un nuevo vídeo en el que hablaré del ruido y del comportamiento de este programa con respecto al ruido. Muchísimas gracias por vuestra atención, y espero que os haya gustado. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches a todos.